Alter Rebbe nos enseñó que tenemos que vivir con el tiempo. Un Chosid, vivir con el tiempo, como dice la Yoim Yoim, que vivir con el tiempo significa vivir con la parsha de la semana. La parsha de esta semana que empezamos hoy es Parshas Emoel. Vamos a hablar algo de Teire, palabras del Rebbe, sobre la parsha de esta semana. En la parsha de esta semana encontramos primero el nombre de la parsha, Parshas Emoel, que la palabra Emoel significa decir, hablar. Como Rebbe nos enseña que el nombre de la parsha representa toda la parsha. El nombre de la parsha tiene que ver, es el nombre, como dijo el Baal Shem Tov, que el nombre es la esencia, el nombre de cada cosa es la esencia, es el Hayus, es el Mahus. Al derech de acá también el nombre de la parsha que se llama Emoel, en esa palabra Emoel tiene toda una enseñanza importante y profunda general que está en esa palabra Emoel, hablar. Eso es una nekude que vamos a hablar ahora en la Sije del Rebbe. La continuación de esta parsha tenemos la mitzvah de Sfiras Omer, Shgoche Protis, que estamos en el Zman de Sfiras Omer, y ahí justo en esta parsha, en Parshas Emoel, es el lugar donde la Torah escribe la mitzvah de Sfiras Omer con todos los detalles. Está en la parsha de esta semana. Y al final de la parsha, última parte de la parsha, hay una historia que aparentemente no tiene nada que ver, que es lo que la parsha cuenta, toda una historia que pasó con Shloimis Bas Divri, una mujer que habló y dijo lo que no tenía que decir. Hubo ahí todo un maíz, el hijo de Shloimis Bas Divri, que dijo cosas, dijo unas palabras que no tenía que decir, y esas palabras lo que después fue todo una consecuencia, una historia dura que la historia cuenta al final de la parsha. La pregunta es, ¿cuál es el kesher de todas estas partes de la parsha? El nombre de la parsha, Emoel, la mitzvah de Sfiras Omer, y también la última parte de la parsha que cuenta de una historia dura que pasó entre dos personas que se pelearon y uno se expresó de una forma negativa, y cómo fue la historia y la consecuencia. La nekude, el punto principal, como Rebbe lo explica en los Sijes, es que el tema de Emoir, hablar, la parsha de la semana nos enseña la fuerza de la palabra, la fuerza del hablar. ¿De qué hablar estamos hablando acá? Emoir. Si hablamos de hablar divrei Torah, eso tenemos un posuk. En Shema lo decimos todos los días, vedibarto bom, que uno tiene que hablar divrei Torah y no hablar dvarim betelim. Entonces, ¿de qué hablar decimos cuando la parsha se llama Emoel? Hablar. Y la Torah te alienta, te dice, tenés que hablar. ¿De qué hablar se trata? En Pirkei Oves, que estamos estudiando estas semanas, vemos que en Pirkei Oves dice muchas veces que no hay que hablar mucho. En Pirkei Oves ahora estudiamos Yog LaChoch Mishtiko, el cerco de la sabiduría es silencio. Lo mejor es silenciar, hablar menos. Emoel Meat. Pirkei Oves dice muchas veces que no hay que hablar. Y acá el nombre de la parsha es Emoel, que te dice Emoel, hablar, sí, de sí, tenés que hablar. ¿De qué hablar? Es que la Torah te dice, tenés que hablar. El Medrash, en esta semana, Medrash Rabbe, el principio de la parsha, hay un Medrash muy especial. El Medrash ahí empieza Emoel, tomando la primera palabra de la parsha, dice el Medrash, Emoel el Koyanim, dice el Medrash, Hadou hu dichsiv, sobre eso está escrito, Imrois Hashem amoris teoires. Las palabras de Hashem son palabras puras. Y el Medrash explica, un melech bosel v'dam, un rey que entra en la ciudad, y la gente lo alaban y dicen cosas buenas de él, y el rey se pone contento, y el rey dice, le voy a dar esto, le voy a hacer esto, le voy a construir cosas, le lo prometo cosas.
el rey promete, algunas cosas se cumplen, algunas cosas no se cumplen. Pasa a veces que el rey, el otro día pasó algo y el rey dejó de ser rey, y no cumplió ni la mitad de las palabras que él prometió. Pero amoris Hashem, amoris teoiros. Las palabras de Hashem son palabras puras. Si Hashem prometió, seguro que lo va a cumplir hasta la última palabra. Que se lo oílo Hashem dvojonitzo bashomayim, justo el capítulo que dijimos recién, el capítulo del Rebbe, que las palabras de Hashem son eternos y fijos, y las palabras de Hashem seguro que se cumplen. Y esto es Emer. Y oye, esto tiene que ver con las palabras de Hashem, que tiene que ver con nuestras palabras. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Sigue el Medrash. El Medrash sigue adelante. Y el Medrash dice que lo mismo también con un Yehudí. La fuerza de la palabra. Que el Yehudí se tiene que cuidar en las palabras que habla. Que las palabras de él también sean palabras buenas y palabras puras. Y ahí el Medrash entra a hablar sobre el tema de los Lashon Hara. Como uno se tiene que cuidar la boca, cuidar sus palabras, y que las palabras de él no sean Chas v'Sholem, palabras negativas, que no hable mal del otro. Y habla mucho ahí en el Medrash la gravedad del tema de la Lashon Hara. Eso se lee en Shech HaMedrash. El Medrash dice ahí que David HaMelech, en la época de David HaMelech, para mostrar la fuerza que tiene el tema de la palabra, dice el Medrash que en la época de David HaMelech sabemos que la gente estaba en un momento muy grande en Toire y en mitzvahs, y no había ni un chiquito que no sabía mucho de los alojes de la Toire. Época de David, a pesar de eso, hubo un momento en la época de David que Chas v'Sholem pasó que Yehudim estaban yendo a las guerras y cayeron. O Neuflim, que pasó un momento donde Chas v'Sholem y Yehudim cayeron en esta guerra. Dice el Medrash, ¿por qué pasó eso? Pasó porque había, como Loshen del Medrash, de la Torres, había Loshen Hara y había hablando mal uno del otro, como faltaba en el inyan del cuidado del hablar. Eso lo que hizo Chas v'Sholem, que hubo un momento de que cayeron personas en la guerra de David HaMelech. Y en Meile dice el Medrash, esto es Emer. Hay que hablar y hay que cuidarse cómo hablar. Estas son palabras del Medrash. Y acá viene un word del Rebbe, muy interesante, muy profundo. El Medrash, el empieza con una cosa y termina con otra cosa. Empieza a hablar de HaKadosh Baruch Hu y dice que las palabras de HaKadosh Baruch Hu son puros, y las palabras de Baruch Hu se cumplen una cosa, y cuando habla de la persona, habla de otra cosa, el cuidado de los Lashon Hara. ¿Dónde encontramos en la persona un ejemplo parecido a HaKadosh Baruch Hu? En el Moshel HaKadosh Baruch Hu habla cosas buenas, amores teoiros. En el Nimshul estamos solamente diciendo cómo uno tiene que cuidarse a no hablar Lashon Hara. Hablamos solamente de la prevención de lo negativo. Otra diferencia, las palabras de Hashem son palabras que se cumplen y se hacen cosas de broje y ashpoe positivo en el mundo. Las palabras de la persona, si se aguanta no hablar Lashon Hara, bueno, entonces no pasa cosas malas. Pero donde encontramos también que la persona con su hablar construye y genera broje. En Meile dice el Rebbe, el hecho que el Medrash compara el hablar de la persona como el hablar de HaKadosh Baruch Hu, de acá tenemos una nekude extraordinario, importante, en avoide del Yehudí en la vida. La fuerza que tiene nuestro hablar, la fuerza que hay en el hablar de la persona, es una fuerza tan impresionante, tan grande, que la persona con su hablar puede generar cosas. Así como HaKadosh Baruch Hu, Imrois Hashem amoris teoiros, Loilom Hashem dvojonitzo, que las palabras de Hashem, cuando Hashem habla, el hablar de Hashem genera creación. HaKadosh Baruch Hu con su hablar creó el mundo, y cuando HaKadosh Baruch Hu habla a través de los Nevim y a través de los Tzadikim, habla y manda todas diferentes promesas positivas y brojes, y las cosas se cumplen y se generan cosas concretas de broje y ashpoy en este mundo. El Yehudí también tiene que saber lo mismo. El koyach que tiene el hablar nuestro,
que cuando nosotros hablamos, y hablamos positivamente, hablando cosas de broje, cosas de sheva, cosas positivas, cosas de bendición, el hablar del Yehudí tiene una fuerza parecida al hablar de la Kadosh Baruj Hu. Hay un Medrash, en otro lado, el Medrash dice, Ma Kadosh Baruch Hu boire oilomes, af Yaakov boire oilomes. Así como a Kadosh Baruch Hu con su hablar que los mundos, Yaakov representa Yaakov vino, pero representa cada Yehudí. Cada Yehudí con su hablar puede generar mundos y generar cosas. Entonces acá tenemos una enseñanza muy importante en la fuerza del hablar de la persona. ¿Cuál es las bordes en eso? ¿Cuál es la explicación? ¿Y cuál es la enseñanza importante para nosotros en eso? Sigue el Rebbe diciendo así. Hay un Rambam. El Rambam en los alojes de Deos. Principio del Rambam. El Rambam, cuando habla sobre los alojes de Ben Odom la Javeiro, dice el Rambam, la mitzvah minatoire. Hay una mitzvah de Avas Israel, y el Loshen del Rambam, cuando el Rambam trae la mitzvah de Avas Israel, dice el Rambam así, voy a decir el Loshen del Rambam, es muy interesante, dice el Rambam, Voahavto lereajo como hijo, hay una mitzvah de al kol odom, leoi veskol echod veechod misrol ki gufoy. Hay una mitzvah. Cada Yehudí tiene que tener Avas Israel, amar a la otra persona como su propio cuerpo. Shenemar, veohavto lereajo como hijo, trae el posuk, que estudiamos recién en Parshas Kedoshim, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dice el Rambam, lefijo tzorich lesaper bishvoche. Por eso, uno tiene que contar y hablar las alabanzas, las cosas buenas de la otra persona. Entonces vemos acá algo interesante. Alágicamente, ¿cuál es lo primero? Uno dice, hay una mitzvah de Avas Israel. ¿Qué tengo que hacer con esta mitzvah? ¿Cómo se cumple? Avas Israel, hay millones de detalles. ¿Cuál es lo primero que dice el Rambam en la mitzvah de Avas Israel? Dice el Rambam, la mitzvah de Avas Israel fijoch tzorich lesaper bishvochoi. Hay que hablar, relatar, contar cosas buenas de la otra persona. Porque hay que hablar. ¿Por qué no alcanza a pensar? Avas Israel es un corazón. Yo te quiero y piensa, sentimientos, tengo sentimientos positivos, quiero a cada Yehudí adentro. El Rambam dice no, lesaper. La mitzvah de Avas Israel es sacarle la boca, hablar bien de otras personas. Eso es el Rambam. Después hay otra aloja en el Rambam. El Rambam, en el mismo Hijos Deyes, en otra aloja, en Perek, en Perek, no sé, Perek Dalet, Perek Vov, no sé qué Perek es. El Rambam dice, en Perek Hei, perdón, dice el Rambam, que un Talmid Chochem tiene que cuidar su hablar. Y Rambam trae diferentes Mamori Chazal de Pirkei Avos, cómo tiene que ser el hablar del Talmid Chochem. Y el Rambam dice, que la persona tiene que el dones kolo odom le kavzhus, tiene que juzgar a toda la gente, le kavzhus de manera positiva. Y ahí el Rambam sigue y dice que cuando habla mesaper besheva javeiro y veloy bignusei klal, cuando habla de la otra persona, que habla solamente el shevach de la otra persona y que no habla nada de lo negativo de la otra persona. Entonces, dos veces el Rambam enfatiza, tanto cuando habla de la mitzvah de Avas Israel sobre cada Yehudi. Dice el Rambam que hay que tener Avas Israel, y Avas Israel significa hablar bien del otro, lesaper bishvochoi, y cuando el Rambam habla sobre la anogia de un Talmid Chochem, Talmid Chochem en el Rambam se refiere a un Yehudi que quiere hacer las cosas bien y quiere cuidarse en la manera como con su palabra más que otras personas. Dice Rambam de vuelta, Rambam agrega, lesaper bishvochoi veloy bignusei klal, cuenta sus alabanzas y no habla nada de lo negativo. ¿Cuál es el biur en ese Rambam basado en lo que hablamos antes? Y acá viene el Hidush importante del Rebbe basado a Teiras Baal Shem Tov, Teiras Chassidus. Dice el Rebbe así: la persona tiene un koyach con su hablar generar cosas.
el hablar no es solamente, bueno, el tema de cuidarnos y no hablar los honores, si lo hablamos en lo negativo. Y más todavía el cuidado de hablar cosas buenas. No es solamente como generalmente uno piensa cuando sin Chassidus, cuando hablamos de la prohibición de los honores, es algo que tiene que ver conmigo. Yo tengo que trabajar de mis midot, ser una buena persona. Entonces una persona tiene que cuidar su boca, no hablar cosas negativas porque es una veire, porque es mal, porque jule, todo lo que le genera peleas, etcétera. Uno tiene que cuidarse la boca, no hablar mal. Acá hay un punto más profundo. El punto que Chassidus explica, lo que el borde acá del Rebbe, basado a ese Medrash también, es que el hablar del Yehudí tiene una fuerza de hacer, de crear, de armar. Mi hablar genera algo, crea algo, se arma algo. Cuando vos hablas, Chas v'Sholem, una palabra negativa sobre la otra persona, con eso sacás a la luz lo negativo de la otra persona. El Isur Lashon Hara no es solamente porque está mal hablar mal. El Isur Lashon Hara tiene un tema más profundo. Cuando una persona habla mal de la otra persona, con esa arma genera, despierta un mal que está dormido, que está escondido. Este mal puede ser que nunca hubiese salido. Pero cuando vos la hablaste, lo creaste, lo revelaste, lo sacaste a la luz, y eso mismo genera que el mal se haga concreto. Eso es en el shlile, en lo negativo. Hay un maise muy conocido que el Rebbe trae en Ayoim Yoim del Baal Shem Tov, que es sobre esto. Maise famoso que el Rebbe trae en Ayoim Yoim. Que una vez en Mezhibush había dos balbatim que se estaban, Rahman el-Itzlan, peleando entre ellos, tuvieron una discusión fuerte, y uno entró en estado de enojo, y ahí uno le gritó al otro, te voy a romper como un pescado, así es el Loshen. Es en Yiddish, pega mejor. Yeah. No mejor, pero esa es una forma de decir. Entonces le dijo, así de esa expresión, va a romper como un pescado. El Baal Shem Tov escuchó ese grito, esas palabras, y el Baal Shem Tov llamó a sus talmidim, le puso todo junto en una ronda, y puso las manos de él sobre sus dos talmidim cercanos, y después otros talmidim, uno arriba del otro, puso la mano uno arriba del otro, cerraron los ojos, y en ese momento pegaron un grito, porque vieron literalmente como uno está rompiendo al otro, Rahman el-Itzlan. Como la cosa que dijo se cumplió. Cuando el Baal Shem Tov bajó las manos, abrieron los ojos, el Baal Shem Tov les enseñó a los alumnos y le dijo que cada palabra que sale de la boca de la persona se crea algo. Y cuando Rahman el-Itzlan uno dijo algo negativo, se creó eso en un mundo más espiritual. Eso Rahman el-Itzlan se hizo, se cumplió. Eso está en el Ayoim Yoim. Viene acá el Rebbe en la Sige y el Rebbe toma eso, pasado también a eso que explica la Gimore. Hay una famosa Gimore que está también traído en Ayoim Yoim, la Gimore en Ergin, la Gimore que dice que cuando una persona habla la Lashon Hara mata a tres: el que habla, el que escucha y a la persona que hablaron de él. Ahí también es la famosa pregunta: la persona que hablaron de él, ¿qué problema tiene? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué hizo? Hablaron de él. El Vort al Pi Chassidus es cuando, justamente esa nekude, cuando vos hablas mal de una persona, revelás el mal, lo sacás a la luz. Eso mismo es parte del problema de los honores. Estás sacando el mal que esta persona que lo tenía en escondido, y lo sacaste a la fuerza y lo hiciste más fuerte, más grande todavía. Esto es enchada negativo, y de eso no hay que hablar mucho, eso está claro. El Hidush del Rebbe, el Hidush de Chassidus, que Chassidus habla en lo positivo. Merubo, mido, toivo, mi midas puronius. Lo bueno, lo positivo. Que cuando yo digo palabras buenas sobre otra persona, cuando yo hablo bien de la otra persona, hablo de sus alabanzas, hablo de sus mailes, trato de hablar de las cosas buenas, positivas que él tiene. Con eso revelo todo el bien que la persona tiene. Y con eso pasan que cosas buenas que estaban ahí escondidos en el inconsciente y la persona ni sabía que lo tiene, se arma, se crea, sale a la luz y se revela el bien oculto que tiene este Yehudí. Y eso es el koyach que hay en Emoel, decir, hablar.
Tenemos que constantemente hablar bien de la otra persona, constantemente buscar el bien de la otra persona, y eso da que va a revelar el bien y va a transformar el bien de Golui. Y el Rebbe agrega un hidush más. Acá un hidush enorme en Avodas Hashem también. Eso de hablar bien del otro no solamente es cuando está todo bien, y ahí hablar bien. Acá hay un hidush más grande todavía. Cuando hay un momento donde tengo que reprochar, a veces pasa que una persona hizo algo mal. Y hay una mitzvah, también la parsha que tuvimos recién, Kedoshim. A veces tengo que hablarle musar y le tengo que decir algo duro, si es mi hijo, si es mi alumno, si es mi compañero, si es una persona cercana mío y le tengo mitzvah de reprochar. En eso hay también dos maneras. Uno ve a una persona haciendo una veide, tiene la mitzvah de decirlo. Esto está mal, no se puede hacer, lo que hiciste está mal, vejule, vejule. Esa es una forma. Hay otra manera, y esto es el borde Emoel. Lo que el Rebbe dice es Pshat en Rambam. El Rambam dice, Lesaper bishvochoi veloi bignusoi klal. Hablar en sus alabanzas y no hablar en su negativo klal, nunca. ¿Qué agrega el Rambam con esas palabras? Sape bishvochoi, punto. ¿Por qué el Rambam dice veloi bignusoi klal y no hablar en lo negativo? Acá hay un hidush en Aloha en Rambam, que el Rambam dice que también en los momentos que yo vi algo mal en mi amigo y lo tengo que educar, y reprochar y enseñar que hizo mal, ahí también hablarlo bien. No ver el mal que hizo a la otra persona y decirle el mal que hizo. No es la manera. La manera como habla, ahí también hablar del bien de la persona. ¿Qué significa hablar el bien de la persona? Cuando vos tenés que decirle algo a la persona, primero hablar de su neshome, primero hablar de los coijes que tiene, y aderabe. Que porque esta persona cayó en algo, quiere decir que el Eibishter le da fuerzas mucho más grandes para poder combatir ese nisoy en que él cayó. Tiene koyach hatshuve y tiene una neshome, y mitzvah la neshome tiene una fuerza impresionante que puede elevarse por encima y hacer chuve y corregir. Entonces, la misma cosa, en vez de verlo del lado negativo, justamente ver todo el punto positivo, los koiches pnimim que esta persona tiene, y realmente creer en eso, y hablar de eso, eso va a revelar en la otra persona, darle la fuerza de poder sobreponer y poder conquistar y hacer chuve y salir de lo negativo que él hizo. Y eso es el verdadero pirush, veidones kolodon le kav zechus. Veidones kolodon le kav zechus. Juzgar a la persona bien no es solamente una buena midá para mí. Yo, ser una buena persona, tengo que decir cosas buenas. Kavzchus. El pshat es el vidones color de Kavzchus, como dijimos recién. Cuando vos juzgás a la persona para bien y buscas los mailes que tiene, con eso mismo sacás el bien de la persona, lo sacás afuera, lo revelás, lo llevas a la práctica y con eso le das los coijes a la otra persona de poder que combatir y corregir y alegrar las cosas que tiene que arreglar. Eso es un punto fundamental, profundo en avoide de emoyer de hablar. Y si tomamos esa nekude relacionado con nuestra época, con este tiempo, con todo lo que estamos ahora esperando y pidiendo lo que haya broje y atzloje y refue, en esta época también estamos en lo mismo. Estamos ahora en Uzman, donde el mundo necesita refue, donde el mundo necesita yeshue, donde el mundo necesita geule. Y también en eso puede haber dos formas. Hay una manera, todos sabemos que necesitamos, para broje, yeshue y atzloje, tenemos que también corregir cosas, arreglar cosas, fortalecernos en cosas. Uno tiene que pensar cuáles son las cosas que tengo que... Hay acá, como dice el Rambam dice en Ilchos Tainis que cuando pasa cosas negativas en el mundo, uno tiene que decir que no, Haz v'Sholem, que no es casualidad, que tengo que mejorar mi conducta. Pero acá también la manera cómo hacerlo. En esta época que nosotros estamos y queremos lograr Yeshua y Atzole y Refue y Broje y las bocas, las palabras que uno usa, hay que tener mucho cuidado qué palabras uso. Que el Emoyer,
que sea Beloshon Rako, Emoyo, hablar bien, hablar positivo, Be'ain Toivo, cuando tenés que hablar con si es tu familia estando en casa, con tus hijos, con tu señora, o la mujer a su marido, el marido a su mujer, o los padres a los hijos, o los maestros a los alumnos, o hablar donde uno les toca hablar, tratar de hablar, Emoyo, hablar bien de Am Yisrael, hablar bien del mundo, hablar bien y hablar de que no estamos en Zman Geule, hablar que tenemos que tener la forma que uno habla, las palabras que uno habla, eso tiene la fuerza de cambiar la situación de Poyel y hacer que haya refue, broje, yeshua, batzole, begashmis, lemato, masorot, fochim. Esto es el nombre de la Parsha. Esto es justamente la Parsha que habla sobre Sfiras Oimeo. Sfiras Oimeo, sabemos todos, es la voz de Tikkun Amides. No hago COVID, toda la historia del Talmid de Rabbi Akiva es encontrar el bien uno en el otro. Y Rab Shimon Bar Yochai, que él hizo el tikkun de Lag Boimer. Lag Boimer, todo el vort de Rab Shimon Bar Yochai, que él anuló todo la Gzeire, ¿cuál es el vort que Rab Shimon Bar Yochai? Que él vio bien en cada Yehudi. Yechoilni lifter eskol oilom kule minadin. Rab Shimon Bar Yochai vio en cada Yehudi, vio en él la nikude bueno, sacó la chispa buena que tiene y con eso anuló todo el midas adin del mundo. Eso es las enseñanzas de estos días. Y esto es también al final de la Parsha. Cuando uno no estamos ya tarde, solamente la nikude, que toda la historia al final de la Parsha, uno lo lee de una manera superficial, parece una historia negativa. Uno habló mal, era el hijo de Shloimis Bas Divri, y lo que dijo estaba mal, y por eso fue castigado. Pero si nosotros estudiamos la sige que el Rebbe explica sobre esta historia, en la sige del Rebbe, en el Kutesijes Chelek Lamed Zayin, la sige sobre esta historia de Shloimis Bas Divri, nos damos cuenta cómo el Rebbe agarra este maíz y lo revierta, lo transforma para bien, como basado a Rashi. Rashi, Rabom Shel Israel, Rashi, el mejor Rebbe de Am Yisrael. ¿Qué dice Rashi? Shvochom Shel Israel. Que en esa historia vemos Shvochom Shel Israel. Que todos los años que estaban en el Midbar no había nadie que dijo una palabra mala. No había nada, solamente una persona. Y como Rebbe explica que afilo ella, Shloimis Bas Divri, ella también es parte de Shvochom Shel Israel. Como el Rebbe lo explica en la Sige. Al Koponim, para resumir, la Nikude Poel Mamish, que estamos ahora en Uzman, que la voide que estamos aprendiendo de vivir con la Parsha es la voide de Emoel, la voide de hablar, aprender cómo hablar y hablar bien, hablar Beloshon Rako, Beloshon Toivo, hablar Beloshon de positivo, ver solamente bien en la otra persona y revelar este bien, hablar bien sobre el mundo, hablar bien sobre Am Yisrael, hablar bien sobre el Zman, y dar que el hablar bien va a hacer que Bepoy el Mamesh vamos a ver cómo el bien se revela acá abajo en el mundo, que tengamos el Toiva, Nire, Anigle, con la Gula, Amitis, Vashleimar, y de Mashiach, Tzidkeinu, Teikevum, Yad Mamesh. Alter Rebbe nos enseñó que tenemos que vivir con el tiempo. Un Chosid, vivir con el tiempo, como dice la